Ok, bien, en la transferencia de calor que se da en sistemas concentrados, se dice sistemas concentrados porque el cuerpo mantiene la temperatura constante, ya sea que vaya calentándose o vaya enfriándose, pero lo hace de manera uniforme en toda la masa, tanto en la superficie como en todo el interior del cuerpo, ¿no? Podemos asumir una bola de cobre, por ejemplo, que se la va calentando, pero toda la bola de acero completa desde el interior y cada una de sus capas internas va aumentando o va disminuyendo, según sea el caso, sea un enfriamiento, de manera constante, misma temperatura. En cambio, y sobre todo esto se da en alimentos, cuando se hace un calentamiento o ya sea un enfriamiento, entonces la temperatura superficial del alimento eh, es diferente, tiene un gradiente de temperatura, ya sea en descenso o en aumento, según sea el caso, para cada una de las capas. Por lo tanto, es posible calcular la temperatura a una, ya sea bueno, en este tipo de ejercicio nos vamos a concentrar mucho en calcular la temperatura del centro del cuerpo, de la superficie del cuerpo y también en algunos casos la temperatura a una determinada profundidad en el interior del cuerpo. ¿Sí? Vamos a empezar nosotros primero viendo lo que es el análisis de sistemas concentrados. Es decir, habíamos dicho el que tiene un gradiente de temperatura homogéneo, es decir, que va toda la masa completa del cuerpo va aumentando o va descendiendo en temperatura en forma homogénea. Bien, aquí va a ser necesario calcular lo que llamamos la longitud característica. Esta longitud característica es el volumen sobre el área superficial de contacto. Es el mismo concepto del AS que manejábamos en convección forzada. Va a ser necesario calcular lo que llamamos el número de Biot, el cual es igual, bueno, es igual al coeficiente de convección, perdón, por la longitud característica y por el coeficiente de conducción térmica. Ahora, un cuerpo se puede considerar concentrado cuando el número de, se puede decir que es un cuerpo concentrado perfecto cuando el número de Biot toma el valor cero. ¿Sí? Pero entonces, pero bueno, es un poco difícil, pero entonces es aceptable cuando el número de Biot es menor o igual a 0,1, se puede asumir como un cuerpo que genera transferencia de calor como cuerpo concentrado. Va a ser necesario calcular la temperatura en un tiempo determinado. Esa temperatura en un tiempo determinado, que es esto de acá, la temperatura incógnita, esta es la temperatura en un tiempo determinado, mientras aceptamos los demás compañeros, aquí es igual a la temperatura inicial que tiene el cuerpo, incluye también el T infinito, que es la temperatura de los alrededores del ambiente, ¿sí? Un coeficiente B, que es la inversa del tiempo, ¿no? Y por el T, que es el tiempo en segundos. Ahora, esta constante B es igual, acá tiene la expresión para poder ser calculada, al coeficiente de convección, al área superficial de contacto, la densidad, el volumen y el calor específico del cuerpo, ¿no? Aquí un poquito explicamos cómo esa constante va sus diferentes formatos según el tiempo que va transcurriendo y la temperatura también. ¿Ya? No le vamos a dar mayor importancia. Pero en realidad, ¿qué es el número de Biot? El número de Biot se puede decir que es la relación entre la transferencia de calor por convección sobre la transferencia de calor por conducción. ¿Sí? Esa relación se explica a través del número de Biot. ¿Sí? Muy bien. Em, ¿Qué más podemos decir? Ah, bueno, aquí tenemos algunas cosas importantes. Esta relación nos permite calcular, bueno, y nos va a dar en watts, la tasa, la razón de transferencia de calor por convección, pero de entre el cuerpo y su respectivo, y el ambiente, ¿sí? Ahora, esta otra relación que nos da en kilojoules nos permite calcular la transferencia de calor también entre el cuerpo y el medio circundante, pero en un tiempo determinado. Ahora, el calor máximo posible, ¿cómo lo calculamos? A través de esta relación. Y relaciona la temperatura inicial
y relaciona la temperatura del medio ambiente. ¿Ya? Esto lo vamos a ver con más detalle a medida que vayamos haciendo los ejercicios. Muy bien, entonces esto es lo que comentábamos un poquito. Una cosa es el calor máximo que puede recibir el cuerpo y otra cosa es el calor que recibe en un tiempo determinado. ¿Ok? Bueno, aquí les he colocado algunas fórmulas para más o menos, para esto debería haberlo dado antes, porque van a ser varios cuerpos que vamos a utilizar. Les he colocado las fórmulas de volúmenes, áreas, para una esfera, para un prisma rectangular, el volumen para un prisma rectangular. Tenemos aquí la fórmula de perímetro y de área para para lo que es una circunferencia también, ¿sí? Bien. Pero vámonos a ver un ejercicio. ¿Cómo funciona esto? A ver, dice, es un proceso de templado, barras cilíndricas de acero, y para ello nos dan su densidad, nos dan el calor específico y nos dan la conducción térmica. ¿Para quién? En realidad del acero, ¿no? Se calienta en un horno a 850 grados Celsius. Bueno, entonces, estos 850 grados Celsius, ¿qué será? La temperatura inicial de la barra de acero. Luego, esta se enfría en una tina de agua, la cual está a 95 grados Celsius. ¿Qué será estos 95 grados Celsius? Miren, aquí en este dibujito tenemos, no sé si se nota bien, aquí está la barra de acero, ¿sí? Estos 95 grados sería la temperatura del ambiente, ¿no? Porque la barra de acero está dentro de esta tina de agua, es la temperatura, el T infinito. La tina se mantiene uniforme, ah, no, perdón, estamos mal. En realidad, la barra de acero de 850 grados Celsius baja a 95 grados Celsius. El agua se mantiene a 40, y una temperatura uniforme a 40 grados Celsius. Y hay un coeficiente de convección, de transferencia de convección de 450 watts metros cuadrados grados Kelvin. Aquí nos dan el diámetro de la barra de acero y nos da su longitud, ¿sí? Tiene una sección transversal circular. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tiempo necesita esta barra de acero para que de 850 grados Celsius baje a 95 grados Celsius? ¿Sí? Pero ojo, ¿cómo sabemos que se trata de un cuerpo que tiene transferencia de calor en sistemas concentrados? Vamos a tener que calcular el número de Biot. Habíamos determinado que tiene que ser necesariamente menor a 0,1 el número de Biot. Esto nos confirma que la transferencia de calor está como un sistema concentrado. Primero, según el orden que habíamos hecho arriba, necesitamos encontrar la longitud característica, el área de transferencia de calor. Nosotros vamos a trabajar en un sistema unidimensional, es decir, que la transferencia de calor se da solamente sobre esta pared. Vamos a descartar las posibles pérdidas de calor o ganancia de calor que se pueda dar por en las secciones transversales. Vamos a trabajar en esta forma. De manera que es el área de la superficie de transferencia, que es de un cilindro, sigue siendo, esto lo hemos visto ya en el anterior tema, pi por diámetro por L. Y el volumen de este cilindro, es un cilindro, el volumen de un cilindro viene determinado por esta fórmula, ¿cierto? El área, el área de la sección transversal por la longitud nos da el volumen. Haciendo las simplificaciones necesarias, determinamos entonces que la longitud característica de este cilindro es diámetro sobre área, sobre 4, perdón. Tenemos el diámetro de la barra, el enunciado nos dice que está por acá, está por acá, está por acá, 50 milímetros, bien, dividido entre 4. Tenemos acá la longitud característica del cilindro. Calculamos el número de Biot, que es el coeficiente de convección, por la longitud característica, por el coeficiente de conducción térmica, por si acaso es un número dimensional, el número de Biot, ¿no? Nos sale 0,088, es decir, menor a 0,1, lo que nos confirma entonces que efectivamente se trata de un cuerpo de transferencia en sistema concentrado. ¿Sí? Ok. Este volumen que hemos colocado aquí para el cilindro, lo estamos explicando acá también, ¿no? Que igual, bueno, cualquiera de las dos expresiones podemos utilizar para calcular el volumen. Y el área del contorno, pues habíamos dicho que es pi diámetro por longitud. No estamos tomando en cuenta, bueno, las secciones transversales para el área de transferencia, es decir, el AS. Oye, ya sabemos que efectivamente se trata de un sistema concentrado. Vamos a calcular ese coeficiente B,
que habíamos definido, tenemos aquí dos relaciones que podemos utilizar, cualquiera de ellas, ¿ya? El coeficiente de convección, que lo tenemos, la densidad nos lo da el enunciado a un comienzo, recuerden, tenemos la densidad del acero, el calor específico también nos lo da, y la longitud característica que también la calculamos, ¿no? Eh, bueno, aunque también teníamos calor específico, podemos también trabajar con esta, sí. Bueno, eso nos permite encontrar ese coeficiente B. En realidad, la longitud característica, aquí estamos haciendo un reemplazo, ¿no? Es igual al volumen sobre el área de contacto, transferencia de calor. Hacemos aquí un reemplazo, pero es que tenemos longitud característica. Sí, en realidad son dos fórmulas muy equivalentes. Muy bien, entonces esta es la fórmula que y ya bueno que se lo anoten, es la fórmula que nos permite calcular el tiempo. Eh, nos permite calcular el tiempo para una variación de temperatura. Este T sub I que tenemos acá, T sub I es la temperatura inicial del cuerpo. Si ustedes recuerdan, era 850 grados. El, esta temperatura T sub T que dice acá, es la temperatura que alcanza el cuerpo en un determinado tiempo que es nuestra incógnita, porque justamente la enunciado nos dice qué tiempo, que es esta T de acá, la incógnita, será necesario para que de esta temperatura inicial, que es 850, el cuerpo alcance una temperatura de 95, ¿no? Y el T infinito, la temperatura del ambiente, del contorno, en este caso está sumergido en agua, es 40 grados la temperatura del agua. Claro está que el agua va a ir cambiando su temperatura, aquí se está asumiendo, y lo dice el enunciado, que la temperatura del agua se mantiene constante, ¿no? Bien, el término B, lo hemos encontrado hace un momento. Fíjense, simplemente reemplazamos, bueno, hacemos un despeje preliminarmente del tiempo T, por si acaso las unidades en las cuales viene T de segundos, y encontramos que necesitamos 254 segundos en esas condiciones para que este cuerpo de 850 grados Celsius baje a 95 grados Celsius. Es el tiempo requerido. Ahora, se nos pide también que calculemos la cantidad total de calor que se transfiere en ese proceso de enfriamiento. Un ratingo, por favor. Continuamos, por favor, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, esta es la fórmula, lo vimos, que nos permite calcular el calor total que se transfiere en un determinado tiempo. Entonces, y eso viene dado por la temperatura en ese tiempo, el T sub T, ¿no? ¿Qué es el T sub T? Es la temperatura de un tiempo determinado, ya hemos calculado el tiempo determinado, y la temperatura en este tiempo determinado es 95, ¿no? Porque queremos que de 850 vaya a 95. Bien. Ese calor es igual a la masa, calor específico, y por la variación de la temperatura inicial del cuerpo a la temperatura final del cuerpo en un tiempo determinado. Vuelvo a recalcar, el tiempo determinado son estos 254 segundos. Bien. Podemos usar también esta relación, ¿no? En realidad es un despeje de la fórmula de densidad, ¿no? Masa es igual a densidad por volumen. Tenemos la densidad, perfecto. El volumen del cuerpo, que lo hemos calculado hace rato, me parece, pero la fórmula me ha dicho que era pi, diámetro al cuadrado, longitud sobre 4. Recuerden, aquí habíamos colocado la fórmula. Bueno, tengo un poco rayada esta de acá, volumen, y lo hemos vuelto a colocar, ¿no? Toda esta expresión de acá. El calor es, eh, el calor específico, bueno, bueno, todo esto en realidad, ¿no? Pues incluye la longitud. El calor específico del acero, que el enunciado no los da, y encontramos que el calor total que se transfiere, ojo, esto no es flujo de calor, esto es calor total. Cuando hablamos flujo de calor nos referimos a la transferencia de calor por unidad de tiempo, ¿no? Pero esto es el calor total que se transfiere en un tiempo determinado, por eso que está Joule solamente, no viene segundo, porque si fuera Joule sobre segundo, es lo que llamaríamos la razón de transferencia de calor, es decir, la transferencia de calor por unidad de tiempo. Este es el calor total acumulado.
Muy bien, ok. Bueno, aquí se hace una pequeña aclaración, ¿no? Que la lógica nos dice, para que la temperatura latina del agua sea constante, se asume que el volumen del agua debe ser muy grande o que hay algún medio externo que mantiene constante la temperatura, ¿no? Calentador. Ok, vamos a este otro ejercicio. Dice, para calentar algo de leche fría, sí, es decir, lo queremos llevar a 3 grados Celsius, queremos llevarlo a 3 grados Celsius. Para un bebé, una madre le vierte un vaso de pared delgada cuyo diámetro es 6 centímetros. Me da el diámetro del vaso. Mira, aquí vemos el dibujito. La altura de la leche es 7 centímetros. Esta altura se llama nosotros la longitud, ¿no? Volviendo al caso de la, si quieren ustedes, de la barra cero, esta es la longitud. Y además me da el diámetro. La leche se agita constantemente, de manera que su temperatura es uniforme en todo momento. Ah, fíjese lo importante que está diciendo acá, que la temperatura de la leche se mantiene constante todo el tiempo. ¿Constante qué quiere decir? Bueno, no, perdón, no, no constante, uniforme. Y va enfriando, va calentando, pero absolutamente toda su masa al mismo tiempo. No hay gradiente de temperatura en el interior. Entonces ya, de hecho, nos está diciendo que es un cuerpo concentrado. ¿Sí? El coeficiente, bueno, nos da el coeficiente de transferencia de calor. ¿Y qué nos pide? ¿Qué tiempo va a transcurrir para que la leche se caliente de 3 grados Celsius a 39 grados Celsius? Necesitamos conocer las propiedades de la leche, pero en este caso dice que trabajemos con las propiedades del agua. Muy bien, entonces, bueno, del agua. Pero si vamos a trabajar con las propiedades del agua, en este caso, no dan dos temperaturas en realidad para la leche, 3 y 39. Entonces, para no generar confusión, usamos una temperatura promedio, ¿no? Entre 3 y 39. Entonces, 3 y 39, aproximadamente 20. En realidad da 21, pero le puse igual a 20 en este caso, para evitar tener que interpolar en la tabla, porque es de 20 a 21, pues es muy poquita la diferencia, ¿no? Pero directamente a 20 grados Celsius, aproximadamente 20 grados Celsius, ¿no? Porque en realidad esto da 21. Calculamos su coeficiente de conducción, la densidad del agua y el calor específico del agua. En la tabla A9, que son las propiedades del agua, que nos dice que trajemos con esas como propiedades de la leche. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué necesitamos? Fíjense la misma lógica. Longitud característica. Tenemos la fórmula del volumen. El área de transferencia de calor, ¿no? Todo el área de transferencia de calor. Aquí estamos asumiendo que estamos colocando el pi diámetro L, que es el área de transferencia, pero ahora estamos también asumiendo que hay una transferencia por este lado y por este lado, ¿no? Entonces, el área de este lado, de aquí, es el área de una circunferencia, que sería pi diámetro al cuadrado sobre 4, es decir, esto, pero ponemos 2, que es por arriba y es por abajo, ¿no? Es- Estamos hablando del área total de transferencia de calor. Bien, ahora, de todas maneras, si ustedes quieren, porque yo lo había mencionado hace un momento, que podríamos descartar las transferencias de calor por los costados, un poquito de siempre de facilitar los cálculos. Si alguno de ustedes decide no poner esto, no lo tomaría como mal, ¿ya? A veces se recomienda, que hemos querido ser un poquito más precisos, se recomienda a veces descartar, posiblemente por facilidad de cálculo, no tomar en cuenta estas áreas como transferencia de calor, como área de transferencia de calor. Fíjense que en convección forzada no lo tomamos en cuenta, pero es porque hay un flujo, ¿no? Pues trabajamos directamente con esta área. Pero esto es una masa de un líquido, en este caso de leche, pues que está ahí móvil, ¿no? No hay flujo máximo. Bien, hacemos los reemplazos respectivos porque tenemos diámetro, tenemos longitud y encontramos la longitud característica. Encontramos el número de Biot y nos da 2,17. Ojo, es mayor a 0,1. No, no debería ser, según el número de Biot, no deberíamos tratarlo como un cuerpo concentrado, pero el enunciado es claro. Esta leche se la está agitando todo el tiempo, de manera que la temperatura de la leche se mantiene uniforme. Eso nos dice que sí o sí es un cuerpo concentrado, a pesar de que el Biot nos dice que no. Sí, la agitación de este líquido nos confirma que sí o sí es un cuerpo concentrado. Bien. Encontramos acá el coeficiente B con con esta fórmula, ¿no? Tenemos coeficiente convectivo, tenemos densidad, tenemos calor específico, tenemos longitud característica que lo hemos calculado anteriormente. Calculamos, calculamos el coeficiente B, que en realidad está sobre tiempo, sobre la inversa de tiempo.
Bien, ¿qué se nos pide en ese caso? Nos está pidiendo el tiempo, dice, el tiempo que necesitamos para que esta leche, veamos de nuevo, de 3 grados Celsius se vaya hasta 39 grados Celsius. Ojo que no. Muy bien, entonces veamos ese tiempo. Ese tiempo viene pues determinado por esta expresión, pero ¿qué es el TI? Tiempo inicial. ¿Cuánto es el tiempo? Perdón, temperatura inicial. Es 3 grados, ¿no? ¿Qué era T sub T? El tiempo, la temperatura de un tiempo determinado. Es decir, la temperatura, nosotros queremos llevarlo a 39. Queremos llevarlo a 39. Entonces, a 39, para llevarlo a 39 grados Celsius es el tiempo justamente que queremos calcular, es decir, un tiempo determinado. Y el T infinito es la temperatura del ambiente. En este caso, como esto está dentro de agua, la temperatura del agua. Veamos si el enunciado no dice esa temperatura. Dice una cacerola grande llena con agua a 70 grados Celsius. Ah, la temperatura infinito, la temperatura del ambiente. Perfecto, el T infinito estamos C, el coeficiente B reemplazamos y vemos que el tiempo que requerimos son 281 segundos para que ese vaso que contiene leche, sabiendo que está dentro de una olla grande, una cacerola, dice a 70 grados Celsius el agua, de 3 a 39 grados Celsius aumente su temperatura, requerimos este tiempo. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Oh, bueno, me imagino que su silencio dice que sí. Vamos, este ya es un caso muy similar, repetido, solo que se lo hace con un ladrillo. Fíjense, longitud característica, tenemos todas las propiedades, número de Biot, el coeficiente B, y otra vez calculamos la temperatura de un tiempo determinado. ¿Cuál es la incógnita? Ese tiempo determinado justamente que para poder llevar el cuerpo, en este caso un ladrillo, poderlo llevar a una temperatura que queremos, que nos dice que sea 35 grados Celsius, que de 1100 lo llevemos a 35 grados Celsius, sabiendo que la temperatura del ambiente es 30 grados Celsius, van las tres temperaturas. ¿Sí? Es muy similar a la anterior. Y eso sería en realidad lo que son los cuerpos concentrados, ¿ya? Vamos a enfocar un poquito más. Y no hay mayores secretos en esto. Ustedes se dan cuenta, en realidad lo que nos interesa mucho es el tiempo. Ahora puede darse situaciones donde el tiempo se le dé, imagínense, lo que se le pide es encontrar qué temperatura alcanzaría el cuerpo teniéndolo 20, 30, 40 segundos eh, con una temperatura inicial de tanto y que la temperatura ambiente sea tanto, ¿no? En ese caso habría que despejar su T. Vámonos a conducción de calor en régimen transitorio. Aquí vamos a analizar tres situaciones. Cuando sea una placa o una pared, cuando sea un cilindro y cuando sea una esfera, ¿ya? Aquí vamos a trabajar con un radio. El radio lo vamos a medir siempre, escúcheme bien, tanto en una pared como en un cilindro, como en una esfera, lo vamos a medir desde el centro hacia afuera. Ya van a entender por qué. Ese es lo que llamamos el R sub cero. El R sub cero es el radio del cuerpo, pero medido desde el centro hacia el interior, hacia afuera. Ustedes verán, parece lo mismo, ¿no? No, lo que pasa es que después aparece el R, que el R es que nos van a pedir, a diferencia de los cuerpos concentrados, nos van a decir, ¿y cuál es la temperatura para un R tanto? Es decir, contando desde el centro. Para que me entiendan, si tú tuvieras 5 centímetros, me van a decir, bueno, y del centro 2 centímetros, ¿cuál es la temperatura para un rayo tanto? Entonces, ese radio, ese R minúscula solamente se mide siempre del centro hacia allá. Porque la pregunta pudiera ser, ¿no? Nadie nos va a preguntar del centro hacia afuera. Generalmente nos dice, y a 3 centímetros de profundidad, ¿cuál es la temperatura? Entonces, el R no sería 3 centímetros, el R sería 2, porque si bien queremos para 3, pero para efectos de cálculo, la fórmula está, el R que vamos a utilizar en la fórmula, no el R sub cero. El R sub cero es constante porque es el radio del cuerpo, pero nos puede pedir la temperatura para un aire determinado. Si nos pidiera para 3 centímetros, nosotros en la fórmula tendríamos que ponerle 2, porque lo medimos desde el centro. Y eso se aplica para los tres cuerpos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un ejercicio. Bien. ¿Cómo procedemos? Primero, lo primero que hay que hacer es nuevamente calcular el número de Biot.
¿no? Es la longitud característica, eh, el coeficiente convectivo y el coeficiente de conducción. ¿Ok? Bien, esa longitud característica ahora, cuando sea una pared, es el espesor de la pared, esa es su longitud característica. Cuando sea un cilindro y una esfera, esa longitud característica en realidad es el radio, ¿ya? Muy bien, luego vamos a tener que hallar lo que llamamos el número de Fourier. Ese número de Fourier, que tiene este símbolo, es igual a una constante de difusividad térmica, el tiempo y la longitud característica, aunque también la podemos expresar de esta manera. Pero en realidad es esta la relación que vamos a utilizar, el número de Fourier. ¿Ok? Bien, ahora necesariamente ese número de Fourier para cuerpos que sean de régimen transitorio, debemos trabajar siempre con un valor de Fourier mayor a 0,2. Y va a ser necesario en estos tres cuerpos que vamos a trabajar para planas, cilindros y esferas, trabajar con estos, el lambda i, que son unas constantes, lambda i y la constante a sub i. Esta tabla la tienen ustedes ahí en el legajo de tablas que le di, ya sea para pared plana, ya sea para el cilindro, ya sea para la esfera. Entramos a esta tabla a calcular estas dos constantes, son dos constantes que vamos a usar en una fórmula posteriormente. Entramos a esta tabla con un número de Biot determinado. Y necesariamente tenemos que saber el número de Biot, saber si es una pared, si es un cilindro, si es una esfera, y encontrar estas dos constantes, lambda 1 y A sub. ¿Sí? Y aquí tenemos, y aquí sí prestenme atención, porque ahí son 3 y 6 fórmulas que hay que saberlas cuándo usarlas cada una. Bien, a ver, me dejo entender. Vamos primero a analizar una pared. Acá tenemos una fórmula para la pared plana y aquí tenemos otra fórmula para la pared plana. Y las dos están asociadas. ¿Para qué nos sirve esta primera? Esta primera nos sirve para encontrar la temperatura en un tiempo determinado. En un tiempo determinado. ¿Sí? Es decir, esta fórmula nos permite encontrar la temperatura en un punto específico. Ese punto específico lo llamamos X. Es decir, que era L, recuerden que L era para la pared, L era el espesor. De repente el espesor es 10 centímetros. Bueno, ¿y cuál es la temperatura a 3 centímetros, a 3 centímetros de profundidad? Entonces el X sería 7. ¿Por qué 7? Porque dijimos que siempre se cuenta del centro hacia afuera, ¿no? Este es para encontrar la temperatura en un punto específico dentro del cuerpo. Esta, que es también para pared, nos permite calcular la temperatura en el centro del cuerpo, específicamente en el centro. Para que usted me entienda, voy a dibujar una naranja. Más o menos se parece, ¿ya? Entonces, esta forma, no, pues, perdón, estamos con una pared, ¿no? Estamos con una pared. Entonces, esta pared tiene un determinado espesor, ¿eh? Muy bien. Entonces, esta fórmula de acá arriba, esta de acá arriba, nos permite, asumiendo que el flujo de calor venga de atrás hacia adelante, así, esta nos permite calcular la temperatura en un determinado punto, en un determinado punto. Ahora, el calor puede venir de este lado y también puede venir de este lado. Entonces, obviamente va a haber una temperatura en la superficie. Entonces, esta fórmula de arriba nos permite calcular la temperatura en el interior en un punto determinado. Recuerden que acá hay un gradiente de temperatura, ¿no? Acá en el centro hay una temperatura. Entonces, a diferentes profundidades, esta fórmula que nos permite calcular la temperatura. En cambio, si quisiéramos la temperatura del centro del cuerpo, asumiendo que el calor llegue de los dos lados, vamos a esto, es para encontrar la temperatura en el centro. Ahora, si fuera un cilindro, lo mismo. Esta nos permite calcular la temperatura a una profundidad determinada y esta otra que también es para el cilindro nos permite calcular la temperatura en el centro del cilindro. Estaríamos hablando de un cilindro, ¿no? Entonces, si partimos del centro, aquí aparece un factor R y aparece un factor R sub cero. El R sub cero es el radio del cuerpo, el radio del cuerpo. Y el R es el radio al cual queremos calcular la temperatura. Estas fórmulas arriba, si se dan cuenta ustedes, las tres, nos permiten calcular la temperatura a un radio específico, que lo llamamos R cuando es un cilindro,
X cuando es una pared y R también cuando es una esfera. ¿Sí? En cambio, las tres de abajo nos permiten calcular la temperatura en el centro de los tres cuerpos. Ahora, este factor lambda sub lo vimos solamente, lo obtenemos de tabla. El J sub 0 lo obtenemos de tabla. Sería el J sub 0 de esta expresión. El A sub 1 también lo obtenemos de tabla, ¿no? Ok, espero que se haya entendido el uso de estas seis fórmulas. Vamos a ir viendo con ejercicio. Pero sé que están, bueno, esto se lo he pasado creo que hoy día recién, no, el otro día, entonces no sé si lo tendrán impreso, pero recuerden que estas tres fórmulas acá arriba son es para poder, vuelvo a recalcar, para poder hallar la temperatura a una profundidad determinada. Estas tres de abajo nos permiten hallar la temperatura específicamente en el centro, en el centro. ¿Y qué tal si quisiéramos hallar la temperatura de la superficie? ¿Cuál usamos? Ah, bueno, para que se me entienda, en una esfera se me va a entender. Muy bien, a ver. Fíjense, esto se llama el rayo, pero es el R sub cero, ese es fijo, el R sub cero. ¿Ve? Hemos dicho que estas tres fórmulas nos permiten hallar la temperatura de un rayo determinado. Bueno, estas tres fórmulas acá arriba, si quieren la esfera para el ejemplo, esta específicamente esta esfera, sería para este ejemplo, nos va a permitir pillar la temperatura a diversas profundidades, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a un rayo R, sabiendo que el R sub cero es el total, ¿no? El máximo. Y esta misma temperatura, esta misma fórmula nos puede permitir calcular la temperatura a un radio R que es igual al R sub cero, así es, ¿no? Cuando el R sub cero se hace máximo, aquí. ¿No? Entonces, en otras palabras, estas tres fórmulas de acá arriba nos permiten calcular a diferentes radios, incluyendo el radio total, y las tres fórmulas de abajo son exclusivamente para hallar la temperatura del centro. Bien, esta es la tablita que también la tienen ustedes ahí, que nos va a permitir encontrar el J sub 0 y J sub 1 que vamos a necesitar. ¿Dónde aparece el J sub 0 y J sub 1? Aquí está el J sub 0. Van a entrar el J sub 0, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos, ahora. Y que el J sub 1 nos va a permitir allá, aquí debe estar. Ahí te lo vamos a ver. Esta es la fórmula que nos permite calcular el calor máximo transferido. Por lo tanto, por eso es kilojoule, no, eso no se lo puede expresar en watts. Si fuera watts, hablaríamos de un flujo de calor. Y no, este es el calor máximo transmitido en un tiempo determinado. Es un tiempo que significa llevar de temperatura inicial respecto a la temperatura del medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, lo obtenemos en joule o kilojoule. Es el calor acumulado, no es un flujo de calor. El flujo de calor está por unidad de tiempo. Joule sobre segundo, que se lo puede expresar como watt, ¿no? Muy bien. Este es para poder hallar la fracción de calor en un tiempo determinado. Este es para hallar el calor máximo y este es para hallar el flujo de calor. Flujo de calor, ¿sí? Perfecto. ¿Es igual a qué cosa? El flujo de calor sobre el calor máximo. Cuando es una pared, esta es su forma. El flujo de calor sobre el calor máximo, cuando es un cilindro, esta es su forma. El flujo de calor sobre el calor máximo, cuando es una esfera, y esta es su, ¿ya? Estas son las gráficas que las voy a saltar, les decía, porque no tiene ahorita sentido aprenderlas a manejar, porque lo vamos a resolver por el método analítico. Equivalen a todas las formas que hemos visto arriba, para no usar a las formas del método gráfico. ¿Ya? Estas serían en realidad para cuando es una placa, una pared. Estas dos también son para pared. Estas son para cilindros, esas tres tablas. Y estas tres tablas son para esferas. ¿Ya? Bien. No vamos a hacer uso de tablas, de gráficas en realidad. Vamos a este ejercicio, a ver ahora. Piense que el número de biot es el que nos avisa que se trata de un sistema transitorio. ¿Cómo sabemos que es transitorio? Porque el biot debería ser menor a 0,1. Cuando es mayor, ¿no? Cuando es mayor a 0,1 es sistema transitorio. La transferencia de calor es en régimen transitorio. Bien, un huevo común, dice,
se puede considerar como una esfera de 5 centímetros de diámetro. Ok, me dan el diámetro de la esfera, 5 centímetros. Entonces, su radio, lo que llamamos el E de su cero, sería 2,5, ¿no? Lo vamos a tomar en cuenta como si fuera una esfera. El huevo se encuentra a una temperatura uniforme de 5 grados Celsius, es lo que llamamos la temperatura inicial, y se deja caer en agua hirviendo a 95 grados Celsius. Ah, ojo, 95 grados Celsius es el T infinito, ¿no? La temperatura del ambiente. Hay dice que tomemos en cuenta como un coeficiente de transferencia de calor por convección de TAP, ¿no? El coeficiente de convección, en este caso del huevo. ¿Qué nos pide? ¿Qué tiempo qué tiempo necesitamos para que el centro del huevo llegue a 70 grados Celsius? ¿Qué es este? Eh, Este 70 grados Celsius sería la temperatura de un tiempo determinado, tiempo que nos están pidiendo que calculemos. Así, ¿qué tiempo necesitamos para que llegue a 70? Entonces, porque pudiera ser 73, 74, pero nos piden a 70. Entonces, necesitamos un tiempo para que el centro del huevo llegue a 70 grados Celsius. Muy bien, entonces este 70 grados Celsius, lo que conocíamos como el T sub T, ¿no? Muy bien, debido a que el contenido del agua en los huevos es del 74%, sumamos las propiedades del huevo como si fueran del agua. Ah, muy bien, entonces me voy a la tabla del agua. Hay dos temperaturas del huevo, la inicial y la final, que es 50 y 70, saco un promedio, y con eso calculo estas tres propiedades de tabla. Ok. ¿Qué calculamos primero? La difusividad térmica. Bien. Esa difusividad térmica es igual a la conducción térmica que nos lo da el enunciado, la densidad bueno, del huevo, y bueno, hemos dicho que vamos a tomar la del agua, y el calor específico del huevo, que estamos trabajando como si fuera agua. Tenemos acá la difusividad térmica, que está simbolizada por el alfa. ¿Sí? Ahora calculemos el número de Biot. ¿Eso con qué objetivo? Pues saber, pues, ¿no? Si, si corresponde a un cuerpo de régimen transitorio. Es el coeficiente convectivo, el coeficiente de conducción térmica y la longitud característica. ¿Ustedes recuerdan más arriba? Habíamos dicho que la longitud característica para los cilindros y para las esferas iba a ser su radio, ¿sí? Esto tiene un diámetro de 5 centímetros, entonces su radio, que es la longitud característica, será de 2,5 centímetros. Lo tenemos expresado en metros. Y obtenemos que el número de Biot es 47,8 mayor a 0,1, por lo tanto no aplica sistema concentrado, sino aplica régimen transitorio. Cuando es mayor a 0,1 es régimen transitorio. Cuando es menor a 1, perdón, a 0,1 es sistema concentrado. Ese número de Biot, habíamos dicho que tenemos que irnos a la tabla, no sé si la tengo por acá la tabla, pero tal vez vamos a buscarla, a 47 puntos, debí haberla tenido paralelamente a la tabla, ¿no? Ya, número de Biot 47,8, nos sale más o menos. Déjeme ir de arribita para porque me imagino que no lo tienen impreso ustedes la tabla, 47,8. Veamos, veamos, voy a la tabla. Una vez no me hablaré esto para que queden conformes, ¿sí? 47,8. ¿Dónde está eso? Acá. Entre 40 y 50 vamos a tener que interpolar. Estamos trabajando con planas, cilindros, esferas. Pues esferas, ¿no? Entonces, entre estos dos valores, entre 3 y fracción, está el lambda uno, y entre 1,99, fíjense, estaría el azul. Bueno, hay que interpolar acá, ¿no? Para encontrar por un lado el lambda uno y el azul. Fíjense, el uno está alrededor de los 3 y fracción, el otro está casi 2. Esos dos valores, por los ejercicios, de ahí hemos interpolado, y se ve, pues, 3,07 como dijimos, y 1,99 el azul, ¿no? En la columna de esfera. Bien, ya tenemos el azul 1 y tenemos el lambda sub 1. Entonces aquí reemplacemos. Esta es la fórmula que vamos a reemplazar, ¿no? Aquí únicamente nos dice que esto es para la esfera. Bien, ¿qué era el T sub 0? ¿Se acuerdan ustedes? El T sub 0, que venía, o el T sub T, que se quiere llamarlo así, es la temperatura a la cual queremos llevar, es a 70. ¿Qué era el T infinito? La temperatura del ambiente era 95, ¿no? Del agua. Y el T sub 1 es la temperatura inicial a la cual estaba luego 5. El A sub 1 y el lambda sub 1, o de tablas. El factor, el número de Fourier es nuestra incógnita, no sabemos el número de Fourier, es nuestra incógnita, ¿no?
aquí esto no, esta fórmula no ha permitido encontrar el número Fourier. No. ¿Por qué el número Fourier? Porque el número Fourier está en función al tiempo. Entonces el número Fourier es 0,209. Habíamos mencionado que es muy aconsejable que el número Fourier sea mayor a 0,9. Ahora, en la fórmula del número Fourier, que aquí ya lo hemos encontrado, el número Fourier, despejamos tiempo. Tenemos la difusividad térmica que perdón, despejamos tiempo. Tenemos acá el número Fourier, la longitud característica, digamos que para una esfera es el radio, la difusividad térmica hasta acá, y entonces en realidad necesitamos 865 grados Celsius. Ahora, ahora bien, ¿cuál es entonces todo el calor, toda la transferencia de calor, ¿no? Es decir, el calor máximo, todo el calor que se ha transferido? Podemos decir lo siguiente: teníamos esta fórmula, para esta fórmula, que es es la que hemos usado aquí mismo, si se dan cuenta ustedes. Lo que estamos haciendo es calcular este factor, que en realidad es todo esto, ¿no? O ya sea calculándolo de este lado, o ya sea calculándolo de este lado. ¿Por qué queremos este factor? Este factor aquí, porque lo necesitamos aquí en la formulita para hallar la relación entre el calor y el calor, entre el flujo de calor y el calor máximo. Entonces lo que he hecho es reemplazar aquí, y podríamos haber hecho acá también si queremos. Hemos reemplazado aquí y hemos encontrado este factor, que es para la esfera. Eso reemplazamos aquí. El seno de lambda 1, recordemos que el lambda 1 lo calculamos, lo sacamos de tabla hace rato, ¿no ves? Entonces lo que ya le pendiente, no, ya está. Reemplazamos el lambda 1 y encontramos que la relación entre el flujo de calor y el calor máximo transmitido es 0,91. 0,91. ¿Sí? Ahora, habíamos visto esta otra fórmula para el calor máximo. Es masa por el calor específico, la temperatura del ambiente y la temperatura inicial. Bueno, masa sabemos que es densidad por velocidad, pero por volumen. Acá tenemos la fórmula de volumen. Volumen, pero ¿volumen de quién? El volumen de una esfera, porque estamos trabajando con una esfera, ¿no? Es la fórmula del volumen de una esfera. Tenemos radio, tenemos densidad, tenemos calor específico, tenemos la temperatura inicial del huevo y tenemos la temperatura del medio ambiente, ¿no? Ok, perfecto. Esta fórmula es la que utilizamos, fue la que se utilizó acá, fíjense, ¿no? Muy bien, acá tenemos el calor máximo. Este calor máximo, si reemplazamos todos, fíjense, encontramos el calor máximo. Pero no está pidiendo la transferencia de calor, sino no está pidiendo un flujo de calor. Ya tenemos calor máximo. Ahí habíamos dicho que el flujo de calor sobre el calor máximo no daba esta relación, y aquí con esta fórmula hemos encontrado el calor máximo. Pues reemplazando aquí el flujo de calor es, bueno, acá está 0,001275 joules. No sé, no lo tiene hecho aquí. Ya lo tenía, pero está hecho que lo debe tener. Bien. Nos pide que calculemos la temperatura de la superficie, la temperatura de superficie del huevo. ¿Qué fórmula usamos? Usamos aquella fórmula que nos permite calcular la temperatura para cualquier R. Recordemos que este R es el R sub 0, es 2,5. Esta fórmula era la fórmula de la esfera que nos permite calcular para cualquier R. Entonces, ¿para qué R queremos? Como queremos la superficie, entonces este R que queremos calcular es el mismo al R sub 0. Por eso que las fórmulas se pueden simplificar. Si nos dijera a 2 centímetros, 3 centímetros, pues tendríamos que colocar el radio. Pero en este caso, como queremos la superficie, el R al cual queremos calcular es igual al R sub 0, que es fijo, que es el radio del cuerpo, ¿no? Por eso que acá se simplifican estos dos radios. Entonces, queremos la temperatura a un radio especial, en este caso en la superficie. Entonces reemplazamos, el A sub 1 ya lo tenemos, el lambda sub 1 lo tenemos, el número de Fourier se lo calculó, el lambda 1 tenemos, reemplazamos,
la temperatura del agua era 95 grados Celsius, ¿no? Y la temperatura inicial del huevo era 5. Entonces aquí vamos despejando y ¿con qué nos encontramos? Que la temperatura aquí en la superficie, ¿en qué tiempo? Acá, por acá está el tiempo, en 865 segundos, que es la temperatura a la cual fíjense que es el enunciado, la temperatura a la cual, bueno, aquí, bueno, 70 grados Celsius en realidad era, ¿no? Para que el centro luego llegue a 70. Cuando el centro luego llegue a 70, en realidad en ese mismo tiempo la superficie va a tener una temperatura de 94,45 grados. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver a otro. Dice acá, se va a enfriar una sandía, la cual está a una temperatura inicial de 35 grados Celsius. Muy bien, perfecto. La deja caer en un barril grande lleno de agua a 15 grados Celsius. ¿Qué cosa es 15? La temperatura del medio ambiente, ¿no? Muy bien. Vamos a considerar la sandía como una esfera de 20 centímetros de diámetro. Muy bien. Y que tiene estas propiedades, son propiedades de la sandía, ¿no? De la conductividad térmica, su difusividad térmica, la densidad y el calor específico de la sandía. ¿Qué nos pide? Que determinemos el coeficiente de transferencia de calor de convección, 1, y que hallemos la temperatura superficial y de la superficie de la sandía. Muy bien. Entonces nos está pidiendo el H, ¿no? ¿Y dónde lo tenemos el H? Si quieren, va un poquito más abajo. Aquí, en el número de Biot. En el número de Biot tenemos el coeficiente de convección. Entonces, por eso que para ello hay que encontrar el número de Biot primero. Muy bien. Entonces, pero para el número de Biot, nosotros sabemos que es el coeficiente convectivo, que no lo tenemos, la longitud característica, que como una esfera, dimos que es el radio, ¿no? Como el radio tiene 20 centímetros, entonces la longitud característica será 0,10. La conductividad térmica. Aquí nos da un dato que después de 4 horas, fíjense que aquí el tiempo ya no nos da, 4 horas y 40 minutos, que equivale a 16.800 segundos. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer primero es el número de Fourier. El número de Fourier es igual a la difusividad térmica que nos lo da el enunciado, el tiempo que nos lo da. Generalmente esta fórmula la usábamos de último porque era tiempo de nuestra incógnita, pero ahora, como el tiempo lo tenemos y tenemos longitud característica y tenemos difusividad térmica, encontramos el número Fourier. Ya hemos dicho que es aconsejable que sea mayor a 0,2. Muy bien, ya tenemos el número Fourier. En esta misma fórmula que hace rato reemplazamos con el objetivo, en realidad, de encontrar el número de Fourier, en este caso ya lo tenemos acá. Reemplazamos el número Fourier, tenemos la temperatura T sub 0, que es la temperatura del centro. ¿Ok? Y estamos usando la fórmula del centro para encontrar la temperatura del centro de la sandía. Porque la tenemos, sabemos que es 20 grados Celsius, no es el enunciado. Tenemos esta temperatura, tenemos esta y tenemos esta. ¿Por qué estamos reemplazando acá? Porque lo que no tenemos es A sub 1 y lambda sub 1. Ah, bueno, pero esto lo debemos encontrarlo en tablas, pero a esa tabla debemos entrar con el número de Biot que no tenemos y no lo podemos calcular porque tampoco tenemos el coeficiente convectivo, que es la incógnita, que en realidad es la incógnita, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos reemplazando aquí un poquito y dejamos una expresión que está en función al A sub 1 y al lambda sub 1. Este A sub 1 y lambda sub 1 necesitamos saber el número de Biot. Al saber el número de Biot, ya pudiéramos acá despejar y encontrar el coeficiente convectivo. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, empecemos a asumir para ver qué tal. Aquí le he vuelto a copiar la expresión, fíjense. ¿Qué tal si el número de Biot hubiera sido 40? Entonces en esta tabla, para una esfera, mire, fíjense, para un Biot de 40, estamos hablando aquí más o menos. Para una esfera, sería 3,0662 el lambda 1 y el A sub 1 sería 1,9942. Reemplazo en esta expresión, pero no logro la igualdad. No, entonces no es el número, no es el lambda sub i ni el A sub 1 correcto. Bueno, le puse 20. Ahora, con un biot de 20, aquí tengo el lambda 1 y tengo el A sub 1. Reemplazo y ya me estoy acercando, pero tampoco es el lambda sub 1 ni el A sub 1 correcto. Le pongo un número de biot de 10. Me voy a la tabla, con 10, acá tenemos el lambda sub 1 y acá tenemos el A sub 1.
Reemplazo, fíjense, sí, prácticamente igualó. Ah, bueno, entonces es el lambda sub 1 y es el A sub 1 correcto. Y este lambda sub 1 y este A sub 1, ¿con qué biot lo encontramos? Un valor de 10. Ah, bueno, entonces ya sé que el número de biot es 10. Entonces, en esta fórmula que habíamos dicho en un momento que relacionaba el número de biot y el coeficiente convectivo, como ya tengo el número de biot, tengo la conducta térmica, y tengo la longitud característica, se me permite encontrar el coeficiente convectivo. Ya tengo el coeficiente convectivo, que era lo que nos pedía el enunciado, encontrar el coeficiente convectivo. Pero también me pide calcular la temperatura de la superficie. La temperatura de la superficie, recuerden, usamos esa fórmula que nos permite calcular a cualquier radio, donde el R lo iguala al R sub cero, que aquí se reemplaza, se simplifica, perdón, y queda reducido a esto, ¿no? Queremos hallar esa temperatura de la superficie. Tenemos la temperatura inicial, tenemos la temperatura del ambiente, bueno, en realidad es agua, está dentro de la sandía está llena dentro de un barril, dice, ¿no? Dentro de un barril, ¿no? Muy bien. Ya arriba, como ya he encontrado un número de Biot, habíamos determinado el lambda uno y el ASU 1 correcto también. Estamos reemplazándolo acá en esta expresión. Y la temperatura entonces, después de ese tiempo determinado, va a ser de 15,080 grados Celsius. ¿La temperatura de quién? De la superficie de la sandía. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, sigamos haciendo otro ejercicio. Aquí tenemos ahora de naranja. Ya tenemos un ejemplo de naranja. Dice, naranjas que tienen esta conductividad térmica y esta difusividad térmica, tienen este diámetro, 2,5 pulgadas, ¿ya? Está una temperatura uniforme, si temperatura inicial, 38 grados Celsius, sería la temperatura inicial, ¿no ve? Se debe enfriar por medio de aire refrigerado a 25 grados, que será la temperatura del medio ambiente. Bien. Que fluye a una velocidad, ojo, no a velocidad, perfecto. Se determina experimentalmente el coeficiente convectivo, o dan el coeficiente convectivo. ¿Qué nos pide? ¿Qué tiempo necesitamos para que la temperatura del centro, recuerden que la temperatura del centro es de su cero, sea 40 grados Celsius? Y así también bueno, nos pides si alguna parte de las naranjas se va a congelar. Bueno, lo primero que se congelaría sería la superficie, ¿no? Entonces, habría que calcular también la temperatura de la superficie. No la tenemos. No tenemos la temperatura de la superficie. ¿Con qué letra simbolizamos la temperatura de la superficie? El TRT, que es la temperatura a un radio determinado. Y este rayo es el rayo máximo, ¿no? Muy bien. No dice que el radio máximo, como es 2,5 pulgadas, el radio, la mitad es llevándolo a pies, este es el radio máximo. No, la naranja, si el rayo no se modifica. Lo que se puede modificar es el cálculo de la temperatura a un rayo determinado. El rayo máximo, el R sub cero, bueno, aquí está ya expresado en pies. Bueno, tenemos las propiedades que nos da el enunciado. La longitud característica, hemos dicho que para una esfera es el rayo mismo. Este rayo acá calculado es la longitud característica. Bueno, podemos calcular el número de Biot. Tenemos el coeficiente convectivo, tenemos la longitud característica y tenemos la conductividad térmica. Reemplazamos y tenemos el número de Biot, el cual es mayor a 0,1, lo que nos confirma que está en régimen transitorio. Con ese biot, ¿qué hacemos, chicos? Nos vamos a la tabla y calculamos el lambda uno y el A sub 1, ¿no? En la columna de esferas. Ya tenemos lambda sub 1 y ya tenemos A sub 1. Aquí vamos a necesitar el número de Fourier. ¿Por qué necesitamos el número de Fourier? Porque con ese número de Fourier nos vamos a venir aquí y vamos a calcular el tiempo. Esta es la fórmula donde está el tiempo, ¿no ves? Entonces necesitamos el número de Fourier. Ese Fourier podemos utilizar en la fórmula que es para calcular la temperatura del centro. Esta es la fórmula para calcular la temperatura del centro. Lo que pasa es que tenemos el dato de la temperatura del centro, tenemos el dato de la temperatura inicial, tenemos el dato de la temperatura del ambiente, tenemos el A sub 1 y el lambda sub 1. Entonces usamos esta fórmula para calcular el número Fourier, el cual debe ser mayor a 0,2. Ya está el número Fourier. Con ese número Fourier, en esta relación, despejando tiempo, tenemos número Fourier, tenemos la longitud característica, que es el radio,
y tenemos la difusividad térmica. Y encontramos que el tiempo que requerimos es 55 minutos. ¿55 minutos para qué? Para poder llevar estas naranjas que están a 78 grados Fahrenheit, poderlas, su centro, poderlas llevar a 40 grados Fahrenheit. Pero no tenemos la temperatura de la superficie. En realidad, la necesitamos calcular para poder responder a esto. Determinar si alguna parte de las naranjas se congelará. Va a depender de la temperatura que agarre la superficie, ¿no? Pues, no sé, creo que estamos asumiendo 0 grados Celsius como temperatura de congelación. Entonces, si la temperatura de la superficie en ese tiempo es menor a 0 grados, es que se congela. Si no llega a 0 grados, es que no se congela. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, usamos la fórmula, seguimos con la esfera, calculamos la fórmula que es, utilizamos la fórmula que es para calcular la temperatura para cualquier radio. En este caso, para el rayo máximo, fíjense. El rayo máximo, el rayo R sub cero el R sub cero es 0,1042. Y nosotros queremos calcular la temperatura justo a ese valor de radio. Por eso que aquí se simplifica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la temperatura de ese rayo máximo? ¿Sí? En otras palabras, en la superficie. Tenemos la temperatura de la superficie, tenemos la temperatura inicial, tenemos el A1 y lambda uno, el número Fourier lo tenemos también, el seno del lambda, bueno, este con este simplifica y este con este, ¿no? El seno del lambda uno sobre lambda uno, entonces reemplazo aquí directamente he hecho todo el cálculo, despejamos la temperatura y es 32,11 grados Fahrenheit. De 32,11 grados Fahrenheit la temperatura de la superficie. Bueno, el 0 grados Celsius, que vamos a asumir como temperatura de congelación, equivale a 32. Pues no hemos llegado a 32. La superficie no llega a 32. Falta un poquito. Entonces podemos decir que, no, que en ese tiempo determinado las naranjas no se han comido. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, aquí enseguida se lo resuelve el ejercicio en método gráfico. No lo vamos a tomar en cuenta. Fíjense la diferencia del método gráfico. Como es visual, según el porque en realidad estamos a una fracción de que se congele, ¿no? Pero según el método gráfico, bueno, según mi cálculo que hicimos ahí me sale 31,13. O sea, ya estaría un poquito congelándose. Ese es el problema de trabajar con la gráfica. No es exacto. Muy bien. Si nos vamos a este otro ejercicio, decimos lo siguiente. Capas del trozo de carne, nos da la conductividad térmica de la carne y me da su difusividad térmica. Me da el espesor de la carne, ¿no? Que está a una temperatura uniforme de 7 grados Celsius. Esa sería la temperatura inicial, ¿no? Este es su hija, acá lo estamos colocando. Muy bien. Se va a congelar por medio de aire refrigerado a menos 30 grados Celsius. Esa sería la temperatura del ambiente. Nos da el coeficiente de transferencia de calor. Muy bien. ¿Qué nos dice? Calcular el tiempo para que la temperatura del centro llegue a menos 18 grados Celsius. ¿Eso qué es? De su cero. De su cero. Determine la temperatura superficial. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Era lo que llamamos el T, R sub T, ¿no? Es decir, tienen ustedes aquí donde está este es lo que nos está pidiendo, el X sub T, quiero decir. La temperatura para un X determinado. ¿Qué X? El R máximo, ¿no? Muy bien. Lo vamos a tratar como si fuera un cilindro, porque ya no tenemos para esta esfera, un cilindro. Primero, ya voy un poquito más rápido porque es repetitivo esto ya, ¿no? Número de Biot, tenemos todos los valores. Esta longitud característica que es en realidad, ya, podemos trabajarlo como una placa, sí, porque no da espesor, sí, 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 es una placa. Entonces, habíamos dicho que cuando era una placa, era también la longitud característica, la vamos a tomar como la mitad del espesor, sí, como es 23 centímetros, va a ser 11,5. Dime, no sé, creo que aquí lo vamos a trabajar, aquí tenemos opción de trabajarlo, déjeme ver un ratito dónde está. Sí, estamos trabajándolo como una placa. Está bien. Uno dice que es cilindro y asumimos que es una placa.
Bien, el número de Biot nos confirma que es un sistema en régimen transitorio, ¿no? Porque es mayor a 0. Bien, entonces, con ese número de Biot, pero en la columna de las placas, ¿no? Es decir, de pared plana, quiere decir, encontramos su lambda sub 1 y el A sub 1. Perfecto. Ahora, ¿dónde reemplazamos? En la fórmula que tenemos para tener la temperatura del centro. ¿Por qué ahí? Porque en esa fórmula, como tenemos temperatura del centro, tenemos la temperatura del ambiente, tenemos la temperatura inicial, tenemos A sub 1 y lambda sub 1, ¿qué encontramos? El número de Fourier, el cual es mayor a 0,2. Con ese número de Fourier reemplazamos en esta relación, ¿para qué? Para encontrar el tiempo. Entonces son 22 horas que necesitamos si vamos a congelar, aplicarle sería frío para congelar, sabiendo que el ambiente está a menos 30 grados Celsius y que la temperatura inicial está a 7 grados Celsius, para poder llevar a menos 18 grados Celsius, que es que la temperatura con la cual estamos trabajando, la temperatura del centro, porque el centro queremos llevarlo a 18 grados Celsius, no, el centro, y el T sub cero, por eso que hemos reemplazado acá. Necesitamos 22 horas para que el centro de la carne, en la parte central, porque estamos asumiendo que la transferencia de calor se da por arriba y por debajo, ¿no? Entonces necesitamos este tiempo. Pero nos pide la temperatura de la superficie. ¿Con qué fórmula calculábamos esa? Con la que nos pide, en este caso para placas, ¿no? Con la que nos permite calcular para cualquier radio, es decir, para un rayo X, para un espesor X. Ese X, como es en la superficie, se iguala al L, ¿no? Se simplifica este con este. Y no, ¿no? Entonces, tenemos aquí la temperatura a un X máximo, que sería en la superficie. Tenemos todos los datos, fíjense, y reemplazamos y encontramos que la temperatura de la superficie va a ser menos 22,88. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, Todo claro, Víctor. este ejercicio también está con su solución gráfica. Está con su solución gráfica. Ok, bien. Este es un ejercicio bien especial. Yo no sé si quieren que continuemos, las terminamos todas o programamos otra clase mañana domingo temprano para que no nos agarrarlos tan cansados. Porque nos está faltando todavía, hemos llegado a la mitad, mitad y su poquito. Mañana, ingeniero, entonces, como a las 7 de la